ahí está. Hoy estamos revisando la quinta clase. La clase 6, ¿no? Hoy vemos la clase 6, me traspapelé un segundo. Ya quedando muy poco para lo que es nuestro cierre de semestre. Así es que solo recordar que el 5 de julio, sábado 5 de julio, antes de partir la clase, sábado 5 de julio nos vemos ahí en Talca, ya en el cierre presencial del primer semestre. Es una jornada presencial, valga la redundancia, y obligatoria, por cierto, porque tenemos una evaluación, que es la última evaluación del semestre, y esta evaluación comprende el 60% de la nota final. Así es que planifique sus tiempos, ordénese, ahí el Señor orando para que provea recursos y por supuesto la salud también hoy en día es fundamental que haya buena salud para poder hacer todas las actividades que hay por delante. Así es que eso. Y segunda cosa, también quiero recordarles que hay una encuesta de evaluación del primer ciclo. Ya vamos a cerrar este segundo ciclo y va a haber una nueva encuesta porque se está evaluando por materia y por docente. Entonces, usted tiene la oportunidad también de hacer sus comentarios, de hacer sus observaciones. Esta encuesta es anónima, así es que no sabemos quién responde hacer cada observación. Así es que eso, queridos pastores. Ahora partimos nuestra clase. En el nombre del Señor, hoy hablaremos de restauración y sanidad familiar. ¿Cuál es la idea? Que podamos estar capacitados para poder guiar tanto nuestras familias como las familias de la iglesia en todo este proceso de restauración y sanidad, siempre basándonos en los principios bíblicos y las estrategias pastorales más eficaces. ¿Cuáles son las que nos han dado resultados, son más efectivas? Primero, contarles que a modo de introducción, dice la palabra, el término en general, todo lo que hemos estado estudiando nos ha ido indicando siempre que donde Cristo es el centro, hay esperanza para la familia. Dice ahí el versículo bíblico, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la palabra a modo de introducción para poder revisar bíblicamente cómo vamos enfrentando nosotros todos estos desafíos que se nos van presentando, porque hay desafíos, queridos pastores, cada día nos vamos encontrando aún más, de hecho, cada vez con más situaciones difíciles, ¿ya? Entonces, la base es entender, dice, no ser insensatos, y la insensatez tiene que ver con este andar por la vida sin medir, sin darnos cuenta de que hay una realidad que es difícil, que es fuerte, ¿ya? Y eso, digamos, es por eso el llamado aquí del apóstol dice, no seamos insensatos, no seamos, de hecho la palabra también insensatez, hay algunas traducciones bíblicas modernas que dicen directamente no sean tontos, ya no sean tontos, porque en el fondo es o eres entendido, o eres necio, o no entiendes claramente. En este caso, nosotros el llamado es a ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y para nuestras vidas. Y luego, Isaías también aquí nos recuerda Isaías 61, 61, lo hemos leído en otras oportunidades, este versículo,
Y dice así, el Espíritu de Jehová el Señor. Esta es una palabra maravillosa. Por eso lo puse este versículo. Porque hoy en día, en este tiempo tan complejo, ¿ya? Donde vemos familias destruidas, familias divididas o fragmentadas, como se dice también, familias con heridas emocionales, donde no hay familias disfuncionales, también disfuncionales se le llaman a que no cumplen, las familias son diferentes y no cumplen la función por la que fue instituida la familia, que hay un padre, hay una madre, hayan hijos, ya a veces, y a los disfuncionales, a las familias disfuncionales se le llaman a las que ya también les hablábamos un poco al inicio, estas familias monoparentales donde hay un solo padre o solo la madre, o los hijos solos con la abuela, con la tía, eso es disfuncionalidad. Entonces, esa es la realidad que hoy tenemos en la sociedad de las familias heridas, donde padres que a veces están presentes, están físicamente en la casa, pero están ausentes emocionalmente y es lo mismo prácticamente para los hijos, ¿ya? Pero hoy día el tema que vamos a hablar es de esta restauración y de esta sanidad familiar. Y basado en Isaías 61 del 1 al 4, en esta palabra maravillosa que el mismo Señor Jesucristo es dada por Isaías 700 años antes de Jesucristo, pero luego el mismo Señor Jesucristo dice que Él cumple, se cumple en Él esta profecía. Y dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este llamado que hace el Señor y Jesucristo, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a traer ahí esta palabra de esperanza, además hace llamado a reedificar, a levantar, a restaurar, ¿ya? Dice los escombros de muchas generaciones. Es un llamado pastoral a restaurar hogares desde el poder del Evangelio. Por eso es importante esta clase, entender que nosotros estamos llamados a intervenir en todo este proceso de sanidad y restauración de las familias. Lo conversamos en algún momento en otras clases. A veces es difícil. Nuestra pastora Damari nos comentaba, cuando los matrimonios se han acercado a nosotros a comentarnos sus situaciones, sus problemas familiares, muchas veces es lo último que hacen. Entonces, cuando ya tienen todo resuelto o cuando ya tienen todo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, el Señor nos ayude para que nosotros logremos estar ahí atentos con este corazón pastoral de restauración y que los matrimonios, las familias sepan que pueden acudir a nosotros desde el inicio, desde que nacen los conflictos, porque ese es el llamado que nos ha hecho el Señor a cuidar, dice a cuidar la familia, a cuidar lo que Él formó. Y ya no lo dejaré de mencionar, la familia fue diseñada por Dios. Ya hay un fundamento bíblico donde en Génesis nos muestra la creación del matrimonio y la unidad familiar. Se unirá el hombre y la mujer, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne para multiplicarse, para llenar la tierra. Eso es lo que nos llama la palabra. En Efesios capítulo 5, 22, 33, después luego el 6, nos habla de estos roles y responsabilidades en la familia cristiana.
Al marido, amar a la esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Y a la mujer, a la esposa, someterse al marido, así como también el marido se somete a Cristo. En fin, el llamado es a cumplir estos roles, a ser responsables dentro de la familia y por cierto, a ser también familias saludables para ser también iglesias saludables. El propósito divino de la familia es tener y proporcionar un lugar de formación espiritual, emocional y social. Es el primer campo de discipulado. No hay mayor evangelista evangelista efectivo que el padre o el madre de un hijo, el padre o la madre, porque ¿cómo no vamos a ser nosotros como padres quienes primero le hablemos de Jesús, del Evangelio a nuestros hijos? Entonces, nuestro primer campo de discipulado es el hogar. No es negociable este diseño, ya esto lo debemos tener claro, es lo que Dios instituyó, es la base para la salud social, para la sociedad en general y puntualmente para la salud espiritual. Por lo tanto, animémonos siempre y animemos a nuestra iglesia, a la congregación, que debemos ver nuestro hogar como una iglesia en casa. Así de importante es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en el hogar. Que nuestros hijos vean y que los demás vean cómo nuestro hogar es una réplica de lo que hacemos en la iglesia. No todo lo contrario, no que en la casa se vea que es diferente el asunto y que andamos como el perro y el gato y en la iglesia no, solo sonrisas. Eso es lo que debemos replicar y fomentar nuestra iglesia en casa, ¿ya? El Señor nos ayude. Y bueno, vamos directamente a ver cuáles son las principales causas de la destrucción familiar. Por supuesto, todo nace del pecado. Todo nace del pecado porque el diseño divino está establecido, ¿ya? La ordenanza, cómo organizarnos, qué debe, el rol del padre de guiar, educar, proveer, cuidar, amar, el rol de la madre, el rol de los hijos, está todo estipulado en la palabra, este diseño divino. Pero ¿qué dice Mateo 19:8? Nos habla, cuando da cuando Jesús enseña y habla sobre el divorcio, finalmente dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No es el plan de Dios que haya divorcio, no es el plan de Dios que haya destrucción de la familia, pero el pecado y la dureza del corazón han permitido que se presenten estas situaciones en los hogares, tanto de la sociedad, pero con frecuencia hoy en nuestras iglesias. Factores que influyen: falta de perdón y comunicación, infidelidad, abuso, adicciones, influencias culturales y este relativismo moral, que tiene que ver con que no hay una estructura sólida, no hay lineamientos sólidos, como que todo es permitido. Entonces, qué efectos tiene estos factores o estas situaciones que se presentan en el hogar? Ruptura de la imagen de Dios en la familia, cuando hay divorcio. ¿Cómo le habla a un hijo? Si está herido, si está ahí con resentimiento, si está mal emocionalmente. Y cómo hablamos de Dios. Entonces, toda esta destrucción y todos los problemas que se van presentando tienen por objetivo destruir este el plan divino. Ya vemos a esposos resentidos, esposas frustradas, trastornos generacionales no resueltos muchas veces. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo este patrón de conducta. No es 100% absoluto, digamos, no es 100% claro, absoluto que todo, si el papá fue infiel, el hijo va a ser infiel, pero cuando hay conductas, los hijos van aprendiendo de estas conductas. Y más que las palabras, puede ser un papá infiel,
o el hijo ve que el papá actúa de manera deshonesta o deshonra a su madre, por lo tanto el hijo ve, de alguna manera eso lo almacena en su subconsciente y vemos cómo después se repiten esas conductas con ellos, los hijos con su familia, y así se van formando estos ciclos ya de infidelidad constante, de abuso constante, cuando hay maltrato, cuando no hay comunicación, cuando hay falta de perdón. Esto se va heredando de alguna manera, lamentablemente. Y bueno, hay de estos muchos más recursos, muchos más factores, perdón. Por ejemplo, la falta de recursos económicos. Eso es un factor que hoy está influyendo también en los conflictos, en la destrucción familiar, la falta de comunicación, la violencia intrafamiliar. Ya en unas clases anteriores les mostraba ahí cómo es la incidencia. Ya hablamos a veces de más de un 40% de mujeres que están siendo violentadas en sus hogares, en todas las áreas. ¿Se acuerda que veíamos una estadística psicológica o psicosocial, psicológica, eh, económica, me parece mucho, y era física? La física, gracias a Dios, es menor que la psicológica, pero es tremendo igual el porcentaje de violencia intrafamiliar, las adicciones, eh, tanto al consumo de alcohol, droga, pero también hay ciertas adicciones que a veces no nos damos cuenta que eh, afectan el entorno familiar, ¿ya? Cuando se transforma algo en adicción, cuando no lo logro dominar eso que hago me domina, ¿ya? Eso que hago no lo logro, no puedo, no hay negación, porque primero no se asume que hay un problema, por lo tanto cuesta aún más negar negar, digamos, que algo está pasando, sino que no, sino está todo bien. La infidelidad, ¿ya? El abandono y problemas emocionales, entre otros. ¿Cuántos problemas emocionales tenemos? Y lo voy a ver un poquito más adelante cuando hablamos de inmadurez, hablamos de orgullo, ¿ya? También hay factores externos que pueden influir en la destrucción de la familia, la presión laboral, los cambios culturales, sociales, ya problemas económicos, como les decía, están cada vez más presentes, afectando lo que es la buena convivencia. Y así como estos problemas también, cuando hablamos de estos problemas emocionales, esta estabilidad, el estrés, la depresión, la ansiedad, eh, y en fin, son algunos de los factores. Falta de disciplina y supervisión, lo hemos visto en otras clases. Eh, Así es que estos factores, digamos, están afectando hoy en día todo lo que tiene que ver, aquí estaba viendo las causas muchas veces que son emocionales, la soberbia y el orgullo. Ya la obediencia a Dios comienza con la humildad y todo lo que es contrario eh, nos afecta y afecta al hogar, afecta la convivencia como tal, afecta, eh, y ahí los versículos bíblicos de respaldo, ya para que ustedes puedan buscarlos después con calma, no los vamos a leer todos, pero sabemos cómo actúa Dios frente al orgullo. Dice que al altivo lo mira de lejos, ¿ya? Entonces, esto son factores, o este factor del orgullo permite que tarde o temprano se derrumbe la familia y el modelo de Dios. Entonces, porque no hay humildad, hay daño, hay soberbia, y además no hay capacidad de estar con descanso o en paz. El orgullo, la verdad es que también afecta cuando no hay capacidad de reconocer el error. ¿Y qué pasa en las discusiones familiares? ¿Quién quiere salir perdiendo de una discusión? Generalmente, eh, cuando empiezan los intercambios de opinión, por supuesto, todos quieren ganar.
Entonces, en ese afán de querer sobresalir con mi idea, con lo que yo estaba diciendo, es que yo tengo la razón, caemos en estas causas, en estos problemas que nos hacen, van mellando y van logrando esta destrucción familiar. La falta de respeto a las personas. Ya, sobre todo hoy en día, el respeto al libre albedrío de cada ser humano es básico en el desarrollo de nuestras relaciones humanas y una relación sana. Imagínense, dice Dios, Señor y soberano de la creación, aún sabiendo de lo que había sucedido en la familia de Adán, le dio la oportunidad a ambos de expresar sus razones antes de decir lo que ellos iban a decir, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuántas veces no respetar lo que quiere, lo que piensa y dice la otra persona por querer imponer, y va de la mano con el orgullo, querer imponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo digo? Entonces, nosotros cuando somos irrespetuosos de la otra persona, del libre albedrío, porque la otra persona puede pensar muy diferente, no necesariamente debe pensar igual a mí. Cuando yo no respeto eso, caemos en este error de no valorar los logros y nos dejamos llevar por las emociones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que, como les digo, es una discusión infinita, es una situación que no se pone fin. Si una de las dos personas que están en conflicto o más no ponen fin a la situación, cada vez se entra en este círculo vicioso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todos quieren ganar, nadie quiere perder, imponer sus ideas. Entonces, cuando hay orgullo, falta de respeto y además le sumamos la inmadurez, ya cuando hay inmadurez, y la verdad es que como dice ahí, la inmadurez es un engendrador de contiendas, ya imagínense. Proverbios 9:6 dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Una persona inmadura es una persona que vive en simplezas, pero esa simpleza que más que hablar de que quiera hacer las cosas fáciles, no, vive así, sin mayor responsabilidad. Entonces el llamado dice, eh, ay, se me perdió, era 6. Dice, andad por el camino de la inteligencia, porque es lo opuesto a la inmadurez, ¿ya? Entonces, la inmadurez va a hacer actuar como niños, caprichosos, impacientes, egoístas, porque nunca cede, ¿ya? Por eso hay que evitar estas contiendas con personas que no son maduras, que son inmaduras, ¿ya? La visión de Dios para nuestras vidas es abandonar estas simplezas, dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, porque muchas veces discutimos sin razón para ello. Pleitos, celos, contiendas, disensiones son una muestra más evidente de inmadurez. Si en algo debemos ser maduros es en nuestra forma de razonar y entender la vida. Eso es lo que debemos nosotros estar practicando constantemente y al mismo tiempo enseñando. ¿Ya? Una persona inmadura, la verdad es que en todas las áreas, tanto en la familia, en el trabajo, en la iglesia, va a ser causa de conflicto. Justamente por esta situación de no tomar nada en serio, ya no darle el sentido que realmente eh, eh, requiere cierta situación. El maltrato, ya hay versículos bíblicos que nos hablan de ciertas situaciones que son ejemplos, digamos, cuando aquí nos relata Primera de Samuel 25, del 9 en adelante, dice, eh, claro,
dice que lo relata el texto aquí. Dice que el maltrato es el contraste entre el maltrato y la buena forma de tratar, eh, cuando esto es evidente, ¿ya? Así como los resultados de ambas acciones. Un hogar que desee alejar la contienda de su vida debe tener el valor de cultivar el principio espiritual del buen trato y la cortesía. Va de la mano con lo que hablábamos anteriormente, que es el respeto como base del hogar entre esposo y esposa. La palabra lo dice cuando dice Efesios y que el esposo debe amar y tratar a la mujer como el vaso más frágil, más delicado, justamente habla de este trato respetuoso que debe haber, pero en tanto esposo, esposa como padre, hijos o padres, hijos, hijos, padres. El respeto debe ser fundamental en el hogar, ¿ya? Porque en el fondo no, causa justamente conflictos, causa heridas, ya el maltrato, y cuando no se trata la situación, cuando hay maltrato, tanto físico, psicológico, que tiene que ver con la violencia, eh, la verdad es que cuando no se trata y se deja y se va normalizando, simplemente es un círculo que va a ser muy difícil poder cerrar, poder terminar. Ya, hoy en día vemos en las noticias cómo la ira está tomando dominio prácticamente de la sociedad en general. Veía tristemente como un hombre destruyó prácticamente, no sé si vieron las noticias, un vehículo en Santiago porque se estacionó, no le dejó mucho espacio para estacionar, el auto chiquitito estaba como adelante y él se quiso meter y no le dejó mucho espacio, el hombre se bajó, primero provocó, sí, un conductor provocó al otro, en fin, se destruyeron el vehículo, fue increíble, y esa ira es la que no debe estar presente en nuestros hogares. ¿Y cuántas veces se da lugar justamente a esta ira y que va llevando a la falta de respeto y al maltrato? Y a veces eso se va normalizando, como les decía, normalizando, es que no, no, si ya va a cambiar, no, si es que se enojó, no, es que está cansada, es que está cansado, y empezamos a justificar nosotros mismos o en nuestro entorno. Entonces el Señor nos ayude a identificar estas causas para poder tratarlas. Y ahí es donde nosotros debemos estar preparados como líderes, como pastores, para enfrentar estas situaciones, porque ante una situación de violencia intrafamiliar, de una familia de nuestras congregaciones, ¿cómo vamos a actuar? Es lo que debemos nosotros tener claro, de alguna manera ponernos en una posición, si es que no lo han vivido ya, por supuesto, ustedes que llevan mucha más experiencia, probablemente ya lo han vivido, pero hay que estar preparados con las herramientas. Vamos a enseguida a recomendar divorcio, enseguida vamos a decirle, hermano, hermana, ustedes no pueden vivir juntos. Todo eso debemos nosotros pedirle siempre la dirección al Señor, por supuesto, pero tener las herramientas para poder enseñarles y poder educar y poder tratar este tipo de situaciones. Por supuesto, el maltrato no debe ser permitido en nuestras iglesias, en nuestras familias. No debe ser permitido, no debemos normalizar las situaciones de un maltrato. ¿Y cuándo sé yo que es un maltrato? Porque a veces decimos, no, si está acostumbrado a que yo lo trate así. No, si él está acostumbrada o ella está acostumbrada a que yo no le diga te amo, o que yo no le diga algo, no sé, o que yo la trate así. ¿Y cuántas veces guardando silencio para no generar más violencia, la persona se calla, el hijo guarda silencio, pero va guardando ese resentimiento en el corazón, ese dolor en el corazón, esa herida, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Eso es lo que debemos nosotros cuidar. Hasta imagínense, hoy día en las empresas están invirtiendo gran cantidad de recursos para campañas de buen trato, ya respeto, escucharnos, cosas mínimas, cosas mínimas. De hecho, no sé si lo he comentado en algún momento, pero hay un decálogo que le llamaron el ASH,
que es la mutual con la cual trabajo, sacó un decálogo del buen trato. Y la verdad es que no sé si alguien lo puede buscar por mientras, el decálogo del buen trato de la H, y en una de esas lo podemos después revisar, pero es leer casi versículos bíblicos, basados, por supuesto, en la palabra. Yo lo leí así, o será que uno anda viendo por todos lados eso, pero son cosas mínimas, principios mínimos que permiten una relación interpersonal saludable. Y yo creo que eso casi que lo debemos replicar en todos lados, porque son situaciones que nosotros debemos practicarlas precisamente para no caer en estas acciones de violencia. ¿Es diferente discutir o a contender? La verdad es que sí. Ya a veces decimos, no, si es un intercambio de opinión nomás. No, si es solo estamos discutiendo. Discusión y contienda no es lo mismo. ¿Ya? Para evitar la contienda dentro de nuestras relaciones debemos asumir actitudes que la Biblia nos enseña como principios de éxito. Mantener las emociones bajo control. Las emociones fueron dadas no fueron dadas por Dios, por supuesto, ¿ya? Eso debemos comprender, que el sentir tristeza, sentir alguna pena, algún miedo, eso no es negativo, porque Dios creó las emociones en nosotros, nos hizo así, con esa personalidad, con esa forma de ser, ¿ya? Solo que nosotros debemos aprender a manejar estas emociones, a controlarlas, ya como dice Proverbios, ahí nos habla Proverbios generalmente, a controlar estas emociones, a poder decir, aunque yo tenga un miedo, por ejemplo, y de hecho se dice ahí, cuando se habla mucho de gestión emocional, se dice que yo debo saber usar ante qué situación yo estoy sintiendo miedo, cómo debo reaccionar. No me voy me acurruco y me olvido de todo lo demás. No, es una señal de alerta. El miedo me va a permitir hacer una panorámica de lo que está pasando. Ok, aquí esto está peligroso, cómo debo actuar. Y entonces eso es controlar, eso es manejar bien las emociones. Y eso es lo que debemos nosotros lograr. No vamos a tomar una decisión cuando estemos enojados, con ira, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y reforzando esta diferencia entre discutir y contender, debemos entender que para poder enfrentar o vencer estas situaciones de conflicto, debemos reconocer entre eso que discutir y contender tienen significados relacionados, pero no son exactamente iguales. Discutir implica un debate o una conversación donde se expresan opiniones diferentes. Al menudo la discusión es con argumentos. Yo opino esto porque esto. Hay argumentos que me llevan a pensar de esta manera y la otra persona va a decir, es que mira, no, yo creo que estás viendo de esta otra forma. Eso es una discusión. Pero cuando hablamos de contienda, se refiere a una lucha, a una disputa, ¿ya? Donde se puede incluir la discusión, pero también implica una oposición o una rivalidad. Por lo tanto, se puede discutir sin contender. Discutir se puede, pero contender sin discutir. La contienda busca un ganador, no busca resolver el asunto. La contienda generalmente genera heridas y enemistad. Para evitar las contiendas dentro de nuestras relaciones debemos asumir estas actitudes que la Biblia nos enseña. Mantener, como les decía ahí, nuestras emociones bajo control, ya, porque las emociones nos fueron dadas como señales, como medios de advertencia. Jamás debemos tomar decisiones o usarse como elementos de decisión, ya, porque yo puedo estar muy feliz o muy triste, puedo estar muy enojada, puedo tener, y si tomo decisiones en base a eso va a ser momentáneo. Por lo tanto, cuando estamos bajo acciones de emociones, no debemos tomar decisiones ni asumir acciones, porque una persona emocionalista o que se deja llevar por la emoción muestra inmadurez en su personalidad, ya al decidir
según el estado de ánimo en que se encuentra. Entonces, si nosotros nos encontramos en una contienda, en una discusión con una persona inmadura y que se deja llevar por las emociones, va a ser una pelea, una discusión de sordos, o con un sordo o sorda que no va a comprender, no va a asimilar, que hay que mirar esta situación así de manera global, veamos todos los pormenores, veamos los pros, los contras, veamos todo. No, ellos o las personas inmaduras se centran en lo que sienten. Es que me siento triste, me heriste, me hiciste sentir mal, y nos quedamos ahí. Hay un libro de una amiga cantante que creo que la pueden ubicar ustedes, Jimena Llévenes, escribió un libro. Dice, mi esposo no me hace feliz. ¿Ya? Hay algo así, se me olvidó el título, que no sepa mi amiga, por favor. Pero en el fondo su libro trata, voy a ver si lo encuentro por ahí, su libro trata, o Dios, algo así, o auxilio, mi esposo no me hace feliz. ¿Y qué pasa? Que este libro trata justamente de que muchas veces como mujeres nos centramos y que creemos que la relación matrimonial, claro, en este caso matrimonial, es como los cuentos de hadas, y que nuestros esposos son los príncipes azules y que van a traernos flores y chocolates y nos van a tratar con suavidad o con galantería todos los días. Entonces, muchas mujeres tienen, o hay matrimonios que se ven fracasados porque la mujer tiene un estereotipo del marido, o el hombre un estereotipo, un ideal de mujer o de esposa. Pero este libro trata justamente de que mi confianza, mi relación, mi ánimo, mi fe no debe estar basada en lo que el otro me hace sentir, sino que qué dice Dios de mí. Para las mujeres esto, muchas veces esperamos recibir confirmación, palabras de aliento, que deberían estar presentes. No digo que no deben estar, deberían estar presentes en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que a veces no va a suceder eso, ¿ya? Porque los seres humanos, primero hombre y mujer somos diferentes. Nosotros somos más emocionales, sí. La mujer es más emocional, el hombre no es tan emocional. Por lo tanto, el hombre no anda pensando en lo que la mujer está esperando o en estas sensibilidades que muchas veces nosotros queremos recibir. Entonces, nuestra fe se ve involucrada, nuestra emoción se ve involucrada, nuestra salud mental se ve involucrada en cómo el otro o cómo el esposo me hace sentir. Y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, quiénes somos nosotras para Dios. Entonces, por eso no es bueno dejarse llevar, por supuesto, por las emociones. ¿Ya? Entonces, no debemos tampoco confundir el enojo o la ira, sino que debemos saber identificar, ya, identificar qué es lo que está, cuál es la situación. Realmente a veces creemos que el enemigo es nuestro esposo, nuestra esposa, o pasan los matrimonios que piensan que el enemigo está ahí en casa y no, es simplemente que se fue acumulando resentimiento. Yo pienso que, es que yo creo que tú estás pensando esto y nos vamos en suposiciones y esto se agranda. Falta de comunicación, como decía. Ahora, si hay situaciones que discutir, establezcamos reglas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos enfrentemos a ciertas situaciones en que la cosa se esté acalorando, debemos nosotros, por ejemplo, hacer tratos, comprometámonos a no usar palabras ofensivas, ¿ya? Tenemos que comunicarnos, sí, en el momento idealmente o esperar calma y ahí decir, no vamos a caer en esto, no caeremos en contiendas, vamos a esperar un poco, no tomemos decisiones y finalmente buscar soluciones. Siempre hay que buscar la solución, ¿ya? Porque nunca debemos irnos a una discusión o a una pelea pensando, como le digo, que vamos a tener la razón, sino que, ya, ok, ¿cómo resolvemos esto?
¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo vamos a salir de esto? Estar dispuestos siempre a oír más que hablar, ya tener humildad y tolerancia para entender que no siempre vamos a tener la razón. Las necesidades del alma solo son suplidas cuando su espíritu funciona adecuadamente. Por lo tanto, nuestra salud mental va a depender, debemos depositar nuestra dependencia siempre en el Señor, ¿ya? En el Señor, no en lo que yo pienso, yo creo que tú estás pensando, yo creo que tú sentiste esto. Y como dice la palabra, en esto pensar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y ese es el llamado que debemos hacer nosotros también para tener un buen entendimiento de las situaciones. No quedarnos pegados. La depresión se genera justamente a causa de estos pensamientos negativos que se van acumulando. Ya esta depresión tiene que ver en algunas láminas por ahí, va a decir la depresión es exceso de pasado, porque claro, se quedan pegadas situaciones y no hay sanidad, porque pienso todo lo negativo, pienso que todo el mundo me odia, que nadie me ama, que todo, ¿me entiende? Entonces se va acumulando, acumulando, acumulando. Cuando la palabra es clara, en esto pensar, dice la palabra, ¿para qué? Para que haya una buena salud mental, dominio propio y autocontrol. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos dice la palabra y en eso debemos nosotros basarnos y saber que podemos controlarnos, podemos nosotros gobernarnos, porque a eso le llama Dios inteligencia. No sean insensatos, como dice. Entonces, muchas veces los conflictos, las decisiones van a poder ser controladas y no llegar a situaciones extremas. Y por supuesto, las emociones controladas por el Espíritu Santo. Ahí Gálatas nos habla de la obra de los frutos del Espíritu. Deben ser controladas nuestras emociones por el Espíritu Santo. Los problemas se hacen parte de la vida del ser humano, van a haber situaciones, van a haber problemas. Jesucristo nunca negó que en este mundo tendríamos dificultades. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el matrimonio no es la excepción. Pablo dice que en el matrimonio va a ser normal que tengamos problemas. Ya dice, más bien si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Eso es cuando habla ahí en Corintios sobre mejor es quedarse sola. Sí. No es que se te contradiga al plan de Dios, ¿ya? La verdad es que esto es Pablo bien lo decía en algunos momentos, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, pero yo creo que es un consejo precisamente porque por lo vivido, por lo que el ser humano generalmente tiende a hacer, por la dureza del corazón, por el pecado, eh, cae en estas situaciones de aflicción de la carne. Ya, yo quisiera que no fuera así, dice el apóstol, y cuántos más quisiéramos que no pasara eso en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestras iglesias. Pero tenemos que también saber que ante situaciones de conflicto o ante situaciones difíciles del matrimonio y la familia está la restauración. En Cristo se puede lograr, en Cristo se puede lograr. Cuando hay un arrepentimiento, como dice el texto, porque primero la restauración va a comenzar siempre con el arrepentimiento. Para que venga, dice arrepentidos hecho, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
perdón, voy a leer bien, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto va para todo, ¿ya? Entonces, primero todo nace o todo debe ser iniciado con el arrepentimiento. ¿Y es posible la restauración familiar? Sí es posible. Sí es posible cuando hay perdón, ya ante la infidelidad. Sabemos de casos cercanos o hemos vivido, digamos, sabemos de situaciones, sí, es posible. Es un tremendo paso, un tremendo valor o aplicación realmente de lo que es el perdón, cuando se perdona una infidelidad o un engaño, ¿ya? Todo sí nace desde el arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento para que vengan del Señor estos tiempos de refrigerio. Y el Señor es tan fiel y poderoso que dice que Él hace las cosas todas como nuevas. Entonces, sí, puede haber restauración familiar después de una infidelidad. ¿Cuáles son los principios para la restauración? La confesión, el perdón y la reconciliación. Ya vamos a ver lo que nos dice Colosenses en el capítulo 3. Hay posibilidades de que la familia, y es lo que nosotros debemos también propiciar o profesar, ya. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos son los principios de restauración. Entonces, restaurar la comunicación, establecer un altar familiar, se puede lograr cuando hay una familia que ha estado sufriendo, que hay, como lo hemos visto en otras clases, ¿quiénes son los que más sufren ante estas situaciones de conflicto, de separación, de divorcio? Son los hijos, los resentidos. Muchos pueden comprender y decir o parecer que no se dan cuenta, pero están ahí, los hijos observan todo. Y eso se puede evitar, ¿ya? Por amor a los hijos, por amor a la familia en general y por amor a Dios. Y Dios dice, perdonando de la manera que Cristo perdonó. ¿Cuánto me perdonó a mí Dios? Esa es mi base para yo perdonar a los demás. Entonces, ¿por qué no perdonar una traición? ¿Por qué no perdonar cuando me han hecho daño? Ahora, siempre lo digo, paréntesis, hay situaciones, por supuesto, dignas de analizar y que no van a correr estos principios digamos, no de perdón siempre, pero de restauración, cuando ha habido violencia extrema, ya cuando ha habido una violencia donde no hay medida eso muchas veces resulta peor, no me cansaré de decirlo. Ya eso puede resultar, el tratar de mantener ese matrimonio unido, esa familia unida, puede resultar peor que la separación. Pero son casos que deben verse ahí. Y por supuesto, nunca cerrar las puertas a las atenciones de profesionales. Hay personas preparadas en todo el ámbito psicosocial, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, en este caso psicólogos, por supuesto, que van a orientar, ¿ya? Porque hay que acudir a personas y profesionales que tienen más herramientas que uno, y eso no está mal. No está mal pensar en eso, porque cuando nosotros no tenemos todo el manejo de la situación, hay que hacerlo. No podemos cerrarnos y decirle a la familia, no, si oremos, 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 cuando a veces hay que tomar alguna decisión o acción, ¿ya? Y el Señor pone también a estos profesionales que pueden ayudar en todo lo que es la restauración. Como pastores, el rol principal o los roles tiene que ver con esta consejería bíblica, esta intercesión constante, esta mediación espiritual, estar ahí acompañando
en los procesos, haciendo seguimiento y, por supuesto, fomentando el discipulado familiar y grupos de apoyo, que lo hemos comentado en otras clases. Siempre es fundamental prevenir, ya como pastores, prevenir. La acción o el acompañamiento en los procesos, en los seguimientos, son acciones que se toman durante la situación. Pero cuando hablamos de consejería, cuando hablamos de fomentar discipulado familiar y grupos de apoyo, eso es prevención para este tipo de situaciones. Ya finalizando nuestra clase, vamos con las últimas diapositivas. Entonces, cuando hablamos de sanidad en el interior y quebranto en el hogar, Jesús sana todo, todo lo que está roto. Él sana a los quebrantados de corazón. Lo leíamos al inicio. Jesucristo vino a traer buenas nuevas. ¿Ya? Entonces, Jesús sana todo lo que está roto. Él es experto, ¿ya? Experto en eso. Por lo tanto, debemos también tener esa precaución o ese cuidado muchas veces de ministrar las heridas del pasado, ¿ya? A veces conflictos familiares son causados por inestabilidad emocional, pero situaciones que viene una de las personas, digamos, del grupo familiar trayendo de arrastre abandono, abuso, rechazo, daños que causan, daños que lleva una persona al hogar y causan conflicto. Ya hablamos de sanidad interior entonces, porque muchas veces vamos a tener que acudir a esa instancia, a analizar la raíz del problema. ¿Qué está generando esa situación de conflicto en el hogar, con el esposo, con la esposa? Algo está pasando ahí. Por eso se habla de sanidad interior, sanidad relacional y emocional. Orar ahí, esa oración pidiendo perdón, liberación del pasado, rompiendo ciclos de maldición familiar con la verdad de la palabra, con estos ciclos ya de mal actuar, ciclos de que el hijo vio como el padre era infiel, como el padre mentía, como el padre maltrataba. Por el lado de la madre lo mismo. ¿Cuántas veces madres tratando mal al papá, desacreditando, ¿cómo se dice?, al padre constantemente, cuando las mujeres toman Desautorizando. desautorizando, gracias. Claro, eso es un tremendo error, porque siempre se habla de maltrato de parte del hombre, pero ¿y la mujer cuántas veces desautoriza? O dice, ah, no, es que tu papá no sabe, ah, no, es que tu papá aquí, tu papá allá, hablando mal. Entonces los hijos que crecen con eso, ¿me entiendes? Y se los vamos ahí inculcando. Eso es maltrato también, eso es un error. Entonces debemos nosotros estar o propiciar, romper con estos ciclos, ¿ya? Y orar para que Dios haga nueva todas las cosas. Por lo tanto, haremos estas declaraciones constantemente para ir terminando. Toda familia puede ser restaurada en Cristo. Como pastores debemos ser agentes de sanidad para los hogares. La iglesia debe ser refugio, no juez, para los que sufren. Eso es una tremenda verdad. No somos nosotros quienes vamos a juzgar. Dice que a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará el Señor. Nosotros debemos ser refugio. El Señor nos ha entregado una palabra, y yo sé que a muchos de ustedes, pero una palabra que debemos estar preparados como iglesia, porque vendrán muchos quebrantados, vendrán muchos necesitados, buscando ahí un lugar de sanidad. Y nos habló el Señor que debemos prepararnos así directamente, ya, y que vendrán personas maltratadas, personas rechazadas. Entonces el Señor nos ayude porque debemos ser ese lugar de refugio. Y, por supuesto, llamado a la acción, levantar ministerios de restauración familiar en nuestras iglesias, orar por las familias heridas, capacitar a líderes y matrimonios restaurados para ayudar a otros, para ministrar a otros. Quiero tener mucho cuidado con esto, pero
que ojalá me puedan entender lo que quiero decir y que tiene que ver con que a veces se viven situaciones en los matrimonios por Dios de alguna manera permitido, digo de alguna manera porque Dios no es lo que espera de nosotros, pero hay ciertas pruebas que se viven en el matrimonio difíciles que necesitan ser restauradas, pero muchas veces esas pruebas son para ayudar a otros, ¿ya? Muchas veces esas situaciones que se viven, la experiencia que se vivió, permite que usted pueda compartir un testimonio, puede ayudar a otros, es decir, ¿sabes qué? Yo lo hice así, nosotros lo vivimos así, por eso creemos que te puede ayudar esto. Entonces, no es, yo sí sé que no es, debido a la palabra, no es lo ideal. Yo no digo que haya matrimonios que tengan que dividirse o sufrir tiempos de separación, no, pero a veces Dios ha permitido estas situaciones para poder ministrar a otros. Espero ser responsable, me hago responsable de lo que digo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lo dijo ahí al carcelero, pero eso es una verdad espiritual. Basta que crea una persona, y si es el jefe de hogar, con mayor razón, pero una persona del hogar cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque es imposible que no entre el Evangelio al hogar cuando hay una persona cristiana, ¿ya? Debe ser así este principio. Jesús entra al hogar por una persona y hay salvación para el hogar. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dice el salmista. ¿Por qué no? Cuando comieres, cuando estés ahí también bajo la voluntad de Dios, bienaventurado serás. Y voy a dejar algunas citas bíblicas para que ustedes lo puedan también buscar después y meditar. Pero esta es la clase de hoy. Que el Señor les bendiga. Me pasé igual en unos minutitos, pero ahí después ustedes pueden repasar el material, la clase, eh, y espero que sea de utilidad nada más todo lo que se está compartiendo. Si hay algún comentario, alguien que quiera aportar algo o hacer algún comentario, lo puede hacer, por favor. Tenemos unos 5 minutitos, creo yo, para, para que alguien pueda comentar algo.